Muertes por sobredosis de drogas, la alarmante situación que preocupa a las autoridades de salud. Cada 5 minutos, una persona pierde la vida. Es una increíble persecución a miembros del ejército. Pero ¿quiénes fueron los que los obligaron a escapar? Imágenes que causan sorpresa y gran preocupación. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Estados Unidos registró una disminución en la inflación, algo que genera optimismo. Sin embargo, para millones de personas no es suficiente. La situación actual los tiene desesperados, pues cada día tienen que gastar más por los productos más básicos. Desde Miami, Florida, Crisbel Mora con el siguiente reportaje. No me está rindiendo el dinero, la renta también está muy cara, la inflación, todo. El descontento sigue en aumento a pesar de que por primera vez en 8 meses del alza constante de la inflación del país, los números desaceleran situándose en 8.3% durante el mes de abril. En el bolsillo de los ciudadanos no hay evidencia de una mejoría y a la hora de llevar el pan a la casa. Los productos de la comida, desastroso. Tú no puedes venir a comprar aquí que es más barato, tú no puedes venir con $100 porque lo que te lleva es para hacer una sopa y malamente. Toda la cadena productiva se sigue viendo impactada por el precio de la gasolina, que continúa incrementando el precio de servicios y productos de primera necesidad. En comparación con el año anterior, el costo de la energía incrementó 30.3% y la gasolina, por su parte, tuvo un incremento del 43.6%. Los alimentos se elevaron en 9.4%, mientras que el costo de la vivienda tuvo un alza de 5.1%. Ya el pueblo no da más, ya la población de Miami es una cosa que no le rinde el sueldo. Seguimos ganando lo mismo y cada vez se suben más la renta, la comida, la gasolina. Mucha gente prefiere, en vez de comprar zapatos, llevarlos a limpiar o a restaurar por el mismo tema de la economía que todo está subiendo. Bueno, la subida del aumento de la gasolina ha sido aparatosa. Mientras el presidente Joe Biden asegura que la inflación es la principal prioridad nacional, se escucha con más fuerza entre la comunidad la comparación en el ámbito económico con el periodo presidencial anterior. Trump quizás era un personaje un poco más polémico, pero que la economía no decayó en el momento, en su proceso presidencial, en su periodo presidencial. Y expertos en finanzas personales hacen eco de las recomendaciones para adoptar una cultura más ahorrativa durante este periodo. En primer lugar, evite llevar sus líneas de crédito al límite. Compre productos y alimentos no perecederos al por mayor y, por supuesto, evite los gastos innecesarios. En Miami, Florida, yo soy Crisbel Mora reportando para cierre de edición. En otra información, acuerdan una millonaria indemnización para las familias y sobrevivientes afectados por el llamado derrumbe de un edificio de apartamentos en la Florida. Al convenio por $997 millones aún le falta la aprobación final de un juez y sería repartido entre los seres queridos de las 998 personas que murieron en el colapso del complejo Champlain Towers South. Esto ocurrió en Surfside el pasado 24 de junio. Y el Senado estadounidense votó hoy en contra de la protección de la libertad de derecho al aborto. Es una medida impulsada por los demócratas que no prosperó y ahora todo parece quedarse en manos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En Washington, Alfredo Miranda nos explica los últimos detalles. Con una votación de 49 a favor y 51 en contra, fracasó el proyecto de ley demócrata que buscaba preservar el acceso al aborto en todo el país como una solución a la inminente derogación de la sentencia de la Corte Suprema sobre Roe versus Wade de 1973. Lo que vimos hoy son republicanos diciéndole a los estadounidenses en todo el país y mujeres en particular que su voz es más importante que la de ustedes, que lo que ellos creen es más importante que la decisión de ustedes sobre su propio cuerpo. El activismo a favor del derecho de la mujer a decidir asegura que de consolidarse el fallo filtrado de la Corte Suprema, los estados prohibirían el aborto a las pocas semanas o lo harían en su totalidad. Lo más preocupante es que si la Corte regresa el que cada estado decida qué va a suceder en torno al aborto, tenemos ya 26 estados que están listos para jalar el gatillo, incluso así se llaman estas leyes, trigger laws, para estar en vigor una vez que Roe caiga. La votación en el Senado no fue otra cosa que la confirmación de la crónica de una muerte anunciada, pues se sabía con anticipación que no contaba con los 60 votos necesarios para aprobarla.
Estaremos con los estadounidenses, con las vidas inocentes y bloquearemos el proyecto de ley extremista de los demócratas. El objetivo del liderazgo demócrata fue enviar un mensaje. Que los demócratas están con la gente, con los estadounidenses y tratando de impulsar leyes que protegen a la mayoría de los estadounidenses. Y también, por otra parte, que queden récord quiénes son los legisladores que están votando en contra de la salud sexual y reproductiva. Lo ocurrido en el Senado fue parte de la estrategia política del Partido Demócrata, cuyo resultado dejaría mal parado a los republicanos ante quienes favorecen el aborto, lo cual tendría consecuencias en las elecciones de noviembre. La votación de hoy deja claramente establecido el contraste entre ambos partidos a medida que nos acercamos a las elecciones. Elijan más republicanos MAGA si quieren ver el aborto prohibido en todo el país. Elijan más demócratas si quieren proteger la libertad y el derecho a decidir de la mujer. Se anticipan movilizaciones en todo el país comenzando este fin de semana. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Un juez federal le da otro revés al presidente Biden en su intención de eliminar el llamado Título 42. Extendió una orden de restricción que prohíbe a la actual administración terminar con esta medida usada como pretexto para expulsar migrantes de la frontera desde el inicio de la pandemia. La decisión del juez llega días antes de la audiencia prevista para este viernes sobre el futuro de esta medida. Y aumenta la preocupación entre funcionarios de salud después de publicarse un informe que revela que Estados Unidos alcanzará un sombrío récord de muertes a causa de sobredosis por opioides y otras sustancias adictivas sintéticas. Dayani López ha estado investigando y nos tiene aquí su reportaje. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Esta nueva ola de muertes por sustancias adictivas es tan grave y tan fuera de control que datos publicados por el gobierno federal estiman que cada 5 minutos en el país pierde la vida una persona, incluyendo menores de edad, a causa de una sobredosis. Datos preliminares recientemente publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que cerca de 108,000 personas murieron por sobredosis de drogas de enero a diciembre del año pasado, un incremento del 15% en comparación con el 2020. La víctima más joven en los Estados Unidos que murió por un sobredosis de fentanilo fue aquí en California, una niña de 12 años que había conseguido un opioide. Y esta joven víctima está entre las 80,000 personas que perdieron la vida en 2021 usando opioides, incluidos analgésicos recetados y fentanilo ilícito, una droga mortal 100 veces más poderosa que la heroína o morfina. Es medicamento, pero también se puede adquirir de manera ilícita en las calles. Y el químico es poderoso, afecta el cerebro y afecta el área del dolor y afecta el área de las emociones. Con ese puntito rojo es lo que puede matar a un adulto. Es muy poco del fentanilo es mortal. Y aquí lo que estamos encontrando es que 4 de cada pastillas falsas contienen una dosis mortal. Además de fentanilo, las sobredosis han sido por estimulantes como la metanfetamina, la cocaína, los opiáceos naturales, así como la heroína, incluso por opioides recetados. En hoy día sabemos que las redes sociales son muy populares, incluso ya existen emojis que usan los jóvenes como códigos para comprar estos productos. Pero expertos aseguran que esta ola de muertes ya se anticipaba como efecto dominó de la pandemia, después de que millones perdieron tratamientos contra el uso de sustancias adictivas o tienen acceso a sustancias mortales por redes sociales. José, algunos expertos aseguran que esta crisis desafortunadamente continuará, por lo que se necesitan más tratamientos y centros para tratar las adicciones contra opioides. Mientras tanto, recomiendan a los padres de familia estar alertas y tener siempre bajo llave los medicamentos, así como buscar ayuda. Regreso contigo. Muchas gracias, Dayana. Buenas noches. En otra información, en California fue revelado el escalofriante motivo por el que una mujer mató a sus 3 hijos. Ángela Flores, aquí en pantalla, de 38 años, confesó que asesinó a la niña de 12 años y a los pequeños de 8 y 10 años porque, según ella, estaban poseídos por demonios. Para cometer el crimen, esto el pasado domingo en su casa en Los Ángeles, presuntamente le ayudó su hijo de 16 años, quien también ha sido detenido. A la mujer se le ha fijado una fianza de $6 millones.
Y a pocas semanas de la Cumbre de las Américas a llevarse a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, aumenta el riesgo de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asista a esta cumbre. ¿Pero qué repercusiones traería la ausencia del primer mandatario mexicano? Víctor Blázquez, de la capital mexicana, con el siguiente reportaje. A poco menos de un mes de que se lleva a cabo la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California, el presidente de México amagó con no asistir si no son también invitados países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Recalcó que su decisión sería un mensaje de protesta. Porque no quiero que continúe la misma política en América. Expertos en materia internacional como el doctor Eduardo Rosales analizó los conflictos que esto podría generar. En este momento y después de su periplo allá por Centroamérica y por el Caribe en Cuba, ha adoptado una postura más ideologizada, si usted me lo permite el término, que una postura pragmática. Y es que para los especialistas los países no invitados no representan la democracia. Por ejemplo, Venezuela, a la cual más de 50 naciones no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro al señalarlo de dictatorial, como también ocurre con Nicaragua y Cuba. Así que asuntos como el narcotráfico o migración podrían quedar otra vez pendientes. Es innecesario tensar la relación, llevarla a esos extremos, condicionar en un evento que además México no es el anfitrión. Ahora Bolivia podría sumarse a la decisión que tome México mientras se tensa una vez más la relación bilateral con Estados Unidos. Y quien tendrá que enmendarla sería el canciller Marcelo Ebrard, quien podría tomar el lugar del presidente en la cumbre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero, cierre de edición. Regresamos con más información después de una breve pausa comercial. Rescatan a migrantes abandonados en el desierto. Los engaños de los coyotes no tienen límite alguno. Los trágicos hallazgos en un lago. El bajo nivel de agua saca a flote crímenes cometidos hace décadas. Varios inmigrantes fueron rescatados de una muerte segura en el desierto. Ellos confesaron que fueron engañados por coyotes quienes les habían prometido que cruzarían sin contratiempo alguno. Al final, los abandonaron. Silvia Sánchez llevó las cámaras de cierre edición hasta el Sázabe, Arizona, en la frontera Sonora, Arizona. Una vez más, los coyotes siguen haciendo de las suyas, aprovechándose de la necesidad de los inmigrantes centroamericanos. Les dicen que no caminarán por mucho tiempo, solo por algunas horas, pero la realidad es muy distinta. Yo en mi caso pasé 3 días sin comer, solo nomás bebiendo agua de los charcos, de las ciénegas, de lo que había ahí, encontrar nada más para sobrevivir. Víctor corrió con suerte, pero no siempre es el caso, ya que cientos de inmigrantes pierden la vida todos los años en el desierto de Arizona debido a deshidratación y las condiciones del terreno. Las temperaturas son severas, el terreno es extremo y las distancias que la gente tiene que caminar no perdonan. En recorrido aéreo pudimos ver cómo la patrulla fronteriza y las operaciones aéreas y marinas unen esfuerzos para resguardar el vasto terreno y así poder auxiliar a más inmigrantes en áreas de difícil acceso. Muchas veces que recibimos llamadas de emergencia, para mí es difícil aterrizar, pero debido a que yo voy en helicóptero, puedo dirigir a los agentes por tierra. Este es el área de Sázabe en el desierto de Arizona, en donde las temperaturas sobrepasan los 110 grados Fahrenheit o 45 grados centígrados. Es por eso que las autoridades fronterizas se mantienen preocupados y envían una alerta. Para evitar más muertes, se han instalado más de 30 torres de rescate en puntos claves del desierto de Arizona en el sector Tucson, para que las personas presionen este botón cuando se encuentran en malas condiciones o muy deshidratados. Por eso lo tenemos en diferentes idiomas y más aparte el dibujo ese para ayudar a la gente a entender, ¿verdad?, que es vital esperar. Andan tratar de ahorrar batería de su celular y si se encuentra entre la vida y la muerte, llamar inmediatamente al 911 en vez de a familiares. Desde Sázabe, Silvia Sánchez, cierre de edición. Restos de un segundo cuerpo encontrados en el Lake Mead ha hecho resurgir las historias de los llamados gángsters en Las Vegas. Esto debido a la sequía
El nivel del agua bajó a 170 pies y es cuando un cadáver quedó expuesto. La policía informó que el cuerpo fue baleado y creen que ocurrió a finales de los años 70 o principios de los años 80. El reservorio de agua del río Colorado está ubicado a 30 minutos de la llamada Ciudad de las Luces en la frontera entre estados de Nevada y Arizona. Por cierto, el estado de Arizona llevó a cabo su primera ejecución en 8 años. Clarence Wayne Dixon murió por medio de la inyección letal en horas de la mañana. Había sido sentenciado por apuñalar y estrangular a una estudiante de la Universidad de Arizona State en 1978. La Corte Suprema del país rechazó un pedido para retrasar la ejecución. Wayne Dixon es la 6ª persona en ser ejecutada en este año. Después de la pausa, regresamos a Cierre Edición con mucha más información. Lucha contra la violencia. Una ciudad toma medidas estrictas para erradicar el crimen. La persecución a miembros del ejército, civiles los obligan a escapar. Tenemos los detalles al regresar. La ciudad de Nueva York empieza a implementar un plan para poder hacerle frente al crimen, una situación que es bien recibida por muchos. Sin embargo, el coste económico podría jugar en contra de esto. Ángela González, de la Gran Manzana, nos explica. Ya no abrirán la puerta trasera de los autobuses cuando se suban pasajeros. Esta es la más reciente acción de la Autoridad Metropolitana de Transporte contra la evasión de pasajes, pues según la agencia, un gran porcentaje de los que viajan gratis son los que cometen crímenes en el transporte público. Ahí todo va controlado, claro, vale la pena. Para combatir la inseguridad en el metro, el plan es aún más ambicioso y el alcalde Eric Adams impulsa poner detectores de armas con inteligencia artificial, empezando en estaciones piloto. Saúl, sobreviviente de la violencia en el subterráneo, apoya la iniciativa. Mire, yo estoy de acuerdo a eso, que pongan la seguridad de los detectores de metales en el tren, para que no sucedan más cosas, así se lo quitan de uno. Me agarraron entre 3 y me rodaron para el tren, así para abajo, allá en la 150 y Manhattan. No, yo creo que me iban a matar ya. Sí, me quebraron esto. Nomás porque habían unos blanquitos que venían del otro lado y gritaron y entonces me soltaron, pero me llevaron la cartera, me llevaron el teléfono, me llevaron todo. Me llevaron como $400. Con cerca de 3 millones de pasajeros que viajan a diario en el metro y posibilidades de que falsas alertas puedan ocurrir en la mitad de los viajeros, los escáneres de armas podrían sumarse a las demoras y causar caos en las estaciones, dicen los expertos. Además, el costo promedio de $2.500 por aparato en 1.928 entradas que tiene el metro posa otro problema. Y la MTA ya ha realizado varias inversiones en la seguridad pública, como instalar cámaras de seguridad. Sin embargo, con sus finanzas todavía en rojo, muchos se preguntan de dónde saldrán estos fondos para implementar esta tecnología. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En otra información, cada vez más padres de familia están desesperados por la escasez de fórmula para bebitos. A nivel nacional, los estantes de las tiendas están vacíos. Algunas tiendas incluso decidieron limitar la venta de este producto a una por persona. La emergencia es tan crítica que la Agencia de Alimentos y Medicinas está considerando importar la fórmula para poder atender a las necesidades de tanta gente. Y vamos a México, donde la difusión de un video donde se aprecia elementos del ejército mexicano escapando de varias personas que los persiguen en vehículos ha creado mucha polémica. María Teresa Sarabia con imágenes y detalles. Hombres fuertemente armados a bordo de varias camionetas pick-up persiguieron ayer un convoy militar por las calles de la población de Nueva Italia hasta que lo expulsaron del municipio de Mujica, en el violento estado de Michoacán, donde se libra una narcoguerra. En uno de los videos que circulan en redes sociales, se ve a los presuntos sicarios siguiendo en sus camionetas a unos 3 vehículos del ejército, gritándoles insultos, alentados por conductores civiles que circulaban por la zona, mientras que otros se detuvieron a un lado de la vía por temor a que se desatara una balacera. Los hechos ocurrieron sobre la carretera que une Nueva Italia con Uruapan y apenas un día después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya prácticamente se rindiera a los criminales al anunciar el fin del combate contra el narco
por considerarlo estéril, pues hasta ahora ha cobrado 1.740 víctimas mortales desde el inicio de su gestión en octubre del año pasado. El gobernador explicó que tomó la difícil decisión para concentrar sus esfuerzos en resolver problemas más urgentes como la pobreza y la marginación en la que viven muchos de los habitantes del estado. Ramírez Bedoya también señaló que no quiere perpetuar una situación que no sirve más que para agravar la violencia, pero prometió que trabajará con todos los recursos a su alcance para lograr la paz. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Sigan con nosotros, tenemos más información. ¿Pero qué le pasó a un piloto de una avioneta que llevó a un pasajero a tomar una decisión para salvar sus vidas? Se lo explicamos. Un pasajero prácticamente se convirtió en héroe hoy al aterrizar una avioneta en la Florida sin tener idea de cómo iba a hacerlo. El hombre llamó a la torre de control, le dijo que el piloto había sufrido una emergencia médica y estaba incoherente. Un controlador aéreo procedió a darle instrucciones y lo ayudó a descender sin problema junto a su acompañante. Esto ocurrió en el aeropuerto de Palm Beach. Por fortuna, el controlador de la torre también es instructor de vuelo y le dio al pasajero las instrucciones precisas para manejar los controles de la nave. Le indicó cómo mantenerlas a las niveladas y cómo descender a un ritmo lento. Una experiencia algo aterradora, pero sin embargo terminó muy bien para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su sintonía. Los esperamos mañana en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.